Hubo una época, no hace muchos años, en la que cambiar la batería de un automóvil era una tarea que cualquiera podía realizar en la entrada de su casa con una simple llave de 10 milímetros y 10 minutos de tiempo. Era un proceso puramente mecánico. Aflojar dos bornes, retirar la batería vieja, colocar la nueva y apretar de nuevo. Sin embargo, esa época ha quedado atrás. Los vehículos que conducimos hoy en día no son solo máquinas de combustión. Son computadoras sobre ruedas con redes de datos tan complejas como las de una oficina moderna. En este nuevo ecosistema tecnológico, lo que antes era un mantenimiento rutinario, se ha convertido en un campo minado donde un pequeño descuido puede provocar un error fatal que deje tu vehículo inmovilizado, o, peor aún, con daños permanentes en sus módulos electrónicos más costosos. El error fatal del que hablamos no es solo apretar mal un tornillo o confundir la polaridad, aunque eso también sea desastroso. Nos referimos a la interrupción brusca del flujo eléctrico y la falta de registro del nuevo componente en el cerebro del auto. Muchos conductores, e incluso algunos mecánicos de la vieja escuela, ignoran que al desconectar la batería sin las precauciones adecuadas, el automóvil entra en un estado de amnesia digital. Los cuerpos de aceleración pierden su calibración, las memorias de la transmisión se borran y los sistemas de seguridad pueden bloquearse por completo. Pero hay un peligro aún más profundo que acecha en los autos modernos equipados con sistemas de gestión de energía inteligentes, donde colocar una batería nueva sin avisarle a la computadora puede reducir la vida útil de ese componente nuevo a solo unos pocos meses. Antes de revelarte el procedimiento correcto que salvará la electrónica de tu auto, suscríbete ahora mismo a nuestra comunidad. Aquí te enseñamos la verdad detrás de los mitos mecánicos para que no seas la próxima víctima de una reparación costosa. Activa la campanita y protege tu inversión. La pérdida de memoria volátil y el reinicio de sistemas. Cuando retiras los cables de la batería vieja, estás cortando el suministro de energía a decenas de módulos de control. En los vehículos contemporáneos existe algo llamado memoria RAM de mantenimiento o memorias adaptativas. Estas memorias almacenan información crucial sobre cómo conduces, cómo se ajusta el ralentí del motor para compensar el desgaste y cómo se comporta la transmisión para que los cambios sean suaves. Al interrumpir la energía de golpe, toda esa información personalizada se borra. El resultado inmediato suele ser un motor que tiene un ralentí inestable, que se apaga en los semáforos, o una caja de cambios que empieza a dar tirones bruscos porque ha regresado a sus valores de fábrica, los cuales ya no coinciden con el estado físico y el desgaste actual de las piezas internas del motor. Este fenómeno es especialmente crítico en el cuerpo de aceleración electrónico. Al quedarse sin energía, la mariposa pierde la referencia de su posición de descanso. Si el cuerpo de aceleración tiene un poco de suciedad o carbón, lo cual es normal después de miles de kilómetros, la computadora, al encenderse de nuevo, intentará buscar el punto de cierre perfecto y no lo encontrará. Esto genera códigos de falla inmediatos y obliga al propietario a llevar el auto a un taller especializado para realizar un aprendizaje de cuerpo de aceleración mediante un escáner profesional. Lo que comenzó como un ahorro al cambiar la batería tú mismo, termina convirtiéndose en un gasto extra de tiempo y dinero por no haber mantenido la energía de respaldo durante el proceso. Además de los parámetros del motor, el error fatal afecta directamente a los sistemas de seguridad y confort. Muchos vehículos de gama media y alta cuentan con sistemas antirrobo que, al detectar una pérdida total de voltaje, interpretan que alguien está intentando sabotear el sistema eléctrico para robar el auto. Como respuesta, el sistema inmovilizador puede bloquear la columna de dirección o el sistema de encendido, requiriendo códigos de seguridad que muchas veces el segundo o tercer dueño del vehículo ni siquiera posee. Incluso las funciones más simples, como el sistema de un solo toque de los elevalunas eléctricos o el techo solar, dejan de funcionar correctamente, obligando a un tedioso proceso de reprogramación manual que muchos conductores desconocen por completo. Es fundamental entender que el auto moderno nunca debe dormir por completo. Siempre debe haber una pequeña corriente de mantenimiento que mantenga vivos estos datos vitales mientras se realiza el intercambio físico del acumulador. El error más grave y menos comprendido al cambiar una batería moderna no ocurre en tus manos, sino en el software del vehículo. Los automóviles de última generación, especialmente aquellos equipados con tecnología Start-Stop o sistemas de regeneración de energía, cuentan con un componente llamado Sistema de Gestión de Batería, BMS, por sus siglas en inglés. Este sistema es un pequeño módulo inteligente, generalmente ubicado en el borne negativo, que monitorea constantemente el estado de salud, la temperatura y la tasa de carga de la batería. Aquí es donde reside el peligro. El BMS aprende,
¿Cómo envejece la batería con el paso de los años? A medida que una batería se desgasta, su resistencia interna aumenta y su capacidad de retener carga disminuye. Para compensar esta debilidad, el alternador, bajo las órdenes del BMS, aumenta el voltaje de carga y la intensidad de la corriente para asegurar que el auto siga encendiendo. Si tú retiras la batería vieja e instalas una nueva sin realizar el proceso de registro o codificación de batería mediante un escáner, el auto no sabrá que tiene un componente nuevo y potente. El sistema seguirá operando bajo la lógica de una batería vieja y agotada. Esto significa que el alternador bombardeará a tu batería nueva con un voltaje excesivamente alto, cocinando las placas internas y reduciendo su vida útil de 5 años a escasos meses. Este es el verdadero error fatal: destruir un componente costoso por no actualizar el software del vehículo. Este fenómeno ocurre porque el sistema BMS no solo mide el voltaje, sino que lleva un registro acumulado de los amperios hora que han entrado y salido de la celda a lo largo de los años. Al no resetear este contador, la computadora asume que la batería nueva tiene la misma degradación química que la anterior. Esto provoca que el sistema de carga desactive funciones críticas de ahorro de energía o que el alternador trabaje con un ciclo de trabajo, duty cycle, del 90%, generando un calor excesivo en el cableado principal. El registro de la batería no es un capricho de los fabricantes para obligarte a ir al taller, es una necesidad física para que el algoritmo de carga sea eficiente y no destruya los separadores internos del nuevo acumulador por una sobrepresión de gases. Además del registro, existe el riesgo inminente de los picos de voltaje o transitorios eléctricos durante la desconexión y reconexión. Al momento de soltar o apretar los bornes, es común que se produzcan pequeñas chispas. En un sistema eléctrico convencional, esto no pasaría de un susto, pero en un auto con redes de comunicación CAN-bus, estas chispas generan picos de tensión que pueden viajar por los cables de datos. Estos picos tienen el potencial de freír los delicados microprocesadores de módulos sensibles como el ABS, el módulo del airbag o incluso la unidad de control del motor, ECU. Un solo arco eléctrico en el momento equivocado puede borrar la programación de un módulo o causar un daño físico irreversible en sus componentes internos, transformando un cambio de batería de $100 en una reparación de miles. Por otro lado, debemos hablar del orden de los factores, que aquí sí altera el producto. El protocolo técnico dicta que siempre se debe desconectar primero el polo negativo y conectar primero el polo positivo. Ignorar este orden es un error fatal de seguridad mecánica. Si intentas aflojar el polo positivo primero y tu llave metálica toca accidentalmente cualquier parte del chasis o el motor mientras haces fuerza, crearás un cortocircuito directo con la potencia total de la batería. La chispa resultante puede causar quemaduras graves, dañar la computadora del auto de forma instantánea o, en casos extremos, provocar que la batería explote debido a la acumulación de gases de hidrógeno. La seguridad eléctrica no es una sugerencia, es la barrera que separa un mantenimiento exitoso de un accidente catastrófico en el taller. Estamos llegando al núcleo de la electrónica automotriz y es probable que ahora veas tu batería con mucho más respeto. Si este video te está ayudando a entender por qué tu auto se comporta de forma extraña después de un mantenimiento, regálanos un me gusta. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando guías que protejan tu vehículo y tu patrimonio. Continuemos con el protocolo de rescate y cómo evitar que tu auto pierda su configuración original, la importancia de los salvamemorias y la alimentación constante. Para evitar la amnesia digital que mencionamos anteriormente, los profesionales utilizan una herramienta llamada salvamemorias, Memory Saver. Este dispositivo se conecta generalmente al puerto OBD2 del vehículo o directamente a los cables de la batería antes de retirarla, proporcionando un flujo mínimo de energía, generalmente a través de una pequeña batería de 9 voltios o una fuente externa, para que los módulos nunca dejen de recibir alimentación. Al usar esta técnica, la computadora nunca se entera de que la batería principal ha sido retirada. Los ajustes del motor, las estaciones de radio, las posiciones de los asientos eléctricos y, sobre todo, los códigos de seguridad del sistema antirrobo permanecen intactos. No utilizar un salvamemorias es lo que obliga a muchos conductores a terminar en la agencia oficial pagando por reprogramaciones costosas. En algunos modelos europeos, por ejemplo, si la computadora pierde energía por más de unos minutos, el sistema de infoentretenimiento entra en un modo de bloqueo antirrobo que solo puede ser desbloqueado con un código que viene en la documentación original del auto. Si eres el segundo dueño y no tienes esos papeles, te enfrentarás a un dolor de cabeza administrativo y económico. La tecnología ha avanzado tanto que el acto de dejar un auto sin sangre eléctrica
es visto por el sistema como una amenaza o un síntoma de fallo catastrófico, activando protocolos de defensa que son difíciles y caros de revertir. Un error fatal que se ha vuelto sumamente común con la llegada de los autos híbridos y los sistemas de ahorro de combustible es la confusión entre las tecnologías de las baterías. Antiguamente, una batería era simplemente una caja con placas de plomo y ácido líquido. Hoy nos enfrentamos a dos gigantes, las baterías de ácido plomo convencionales y las baterías AGM, Absorbent Glass Mat. El error reside en creer que son intercambiables basándose solo en su tamaño físico. Si tu auto salió de fábrica con una batería AGM, diseñada para soportar ciclos de carga y descarga profundos y constantes, como los que exige el sistema Start-Stop, e instalas una batería de ácido convencional porque es más barata, estás sentenciando a muerte el sistema eléctrico de tu vehículo. Técnicamente, los voltajes de carga son distintos. Una batería AGM requiere un perfil de carga mucho más preciso y controlado por el alternador. Al instalar una batería normal, el sistema la sobrecargará constantemente, provocando que el electrolito se evapore y la batería se hinche o incluso explote dentro del compartimento del motor. Además, la batería convencional no tendrá la capacidad de entregar la corriente necesaria para los arranques frecuentes en los semáforos, lo que provocará caídas de tensión que pueden volver locos a los sensores de ángulo de dirección y a los sistemas de asistencia de frenado. La compatibilidad química es tan importante como el voltaje. Ignorarla es un error que se paga con fallos electrónicos intermitentes, que son una pesadilla para cualquier diagnóstico mecánico. A esto debemos sumar el riesgo de la corrosión galvánica y los vapores ácidos. Las baterías de ácido plomo tradicionales liberan pequeñas cantidades de gas hidrógeno y vapores ácidos durante el proceso de carga. En autos antiguos, la batería estaba en un compartimento abierto donde esto no importaba. Sin embargo, en muchos vehículos modernos, la batería se encuentra debajo del asiento trasero o en el maletero, dentro de una caja sellada con un tubo de ventilación específico. Un error fatal es olvidar conectar ese pequeño tubo de ventilación a la batería nueva. Los vapores ácidos se acumularán dentro del habitáculo o en el chasis, carcomiendo literalmente los cables de cobre, oxidando los conectores de los módulos de seguridad y, en el peor de los casos, exponiendo a los pasajeros a gases tóxicos. La instalación física no termina cuando aprietas los bornes, termina cuando aseguras que el entorno de la batería es químicamente seguro para el resto del vehículo. La trampa de la polaridad. Inversa. Un segundo de distracción. Parece algo obvio, pero la fatiga o la mala iluminación durante un cambio de batería de emergencia pueden llevar al error más catastrófico de todos: conectar los cables al revés. En un segundo, habrás enviado una corriente masiva en sentido contrario a través de componentes que solo admiten flujo en una dirección. Aunque la mayoría de los autos tienen fusibles principales de gran tamaño, fusibles de enlace, diseñados para quemarse en este escenario, la velocidad de la electricidad suele superar la capacidad de respuesta del fusible. El daño por polaridad inversa suele perforar los diodos del alternador instantáneamente, pero lo más doloroso es el daño a los condensadores internos de la computadora del motor. Un solo chispazo invertido puede dejar inservible el cerebro del auto. No te confíes de los colores rojo y negro. Siempre verifica físicamente el símbolo de más y menos grabado en el plástico de la batería. Las consecuencias de este error son tan severas que, en muchos casos, el costo de reparar todos los módulos quemados supera el valor comercial del vehículo, convirtiendo un simple mantenimiento en una pérdida total. Otro aspecto crítico es la resistencia de contacto y el torque de los bornes. Un error común es dejar los bornes ligeramente flojos o no limpiar el sulfato acumulado en los terminales. Una conexión floja genera una resistencia eléctrica alta. Según la ley de Joule, la corriente al pasar por una resistencia genera calor. Este calor puede derretir el poste de plomo de la batería o carbonizar el cableado, provocando caídas de voltaje que hacen que el auto se apague manejando o que el motor de arranque suene pesado, engañándote para que pienses que la batería nueva salió defectuosa, cuando el problema es simplemente una mala instalación mecánica. La limpieza con una solución de bicarbonato de sodio y agua, junto con un cepillo de alambre, es el paso que separa a un profesional de un aficionado. Una vez que la batería física ha sido instalada correctamente, entramos en la fase que la mayoría de los conductores ignora y donde el error fatal termina de consolidarse: el periodo de readaptación del sistema de carga. No basta con que el auto encienda. El alternador debe entender las nuevas capacidades de absorción de corriente de la batería. En los vehículos modernos, el alternador no es un componente autónomo que carga siempre al mismo voltaje. Es un esclavo de la computadora.
Si tras el cambio no se realiza un ciclo de conducción específico o no se utiliza el escáner para resetear los valores, el alternador puede entrar en un modo de carga de emergencia. Esto significa que enviará picos de corriente inconstantes que, a la larga, dañarán los diodos internos del propio alternador. Es un efecto dominó. Una batería mal instalada termina destruyendo el sistema de carga completo en cuestión de semanas. En los vehículos equipados con tecnología Start-Stop, este proceso es aún más sensible. Estos autos tienen sensores de corriente extremadamente precisos en el borne negativo que miden la resistencia interna de la batería en microohmios. Si el sistema detecta una discrepancia entre la batería nueva y los datos que tiene guardados de la anterior, desactivará funciones de ahorro de combustible o, peor aún, activará mensajes de error en el tablero relacionados con el sistema de frenado o la dirección asistida eléctrica. El error fatal aquí es asumir que esos mensajes se quitarán solos con el uso. En muchos casos, el sistema bloquea funciones de seguridad activa porque no confía en la estabilidad del voltaje. Conducir un auto en este estado es arriesgarse a que una asistencia crítica falle en el momento de una maniobra de evasión. El riesgo. En vehículos híbridos y de alto voltaje, es fundamental hacer una distinción para aquellos que poseen vehículos híbridos. Muchos dueños de estos autos creen que, al tener una batería de tracción de alto voltaje, la pequeña batería de 12 voltios no es importante. Esto es un error que puede costar miles de dólares. La batería de 12 voltios en un híbrido es la que despierta a la computadora principal y cierra los relevadores de alta tensión. Si cometes un error al cambiar esta pequeña batería, como generar un arco eléctrico o perder la memoria del sistema, puedes provocar que el sistema de alta tensión se bloquee por seguridad. Desbloquear un sistema híbrido que ha entrado en modo de protección tras un cambio de batería fallido suele requerir equipo de diagnóstico que solo se encuentra en las agencias oficiales, convirtiendo una tarea sencilla en un remolque forzoso y una factura de servicio astronómica. Además, debemos hablar de la limpieza química post-instalación. Un error fatal estético que se convierte en mecánico es ignorar los residuos de ácido de la batería anterior en la bandeja de soporte. El ácido de batería es altamente corrosivo y, si no se neutraliza con una mezcla de agua y bicarbonato antes de poner la batería nueva, empezará a carcomer la base de plástico o metal, llegando eventualmente a las líneas de freno o mangueras que suelen pasar cerca de la zona de la batería. Un mantenimiento profesional implica limpiar la zona, aplicar grasa dieléctrica en los bornes para evitar la sulfatación futura y asegurar que los protectores térmicos de la batería, esas fundas de tela o plástico que traen de fábrica, se vuelvan a colocar. Muchos las tiran pensando que son basura, pero su función es proteger a la batería del calor del motor. Sin ellas, la vida de tu batería nueva se reducirá a la mitad debido al estrés térmico. Recomendaciones para el primer arranque. Después de cambiar la batería, el primer arranque es crítico. No enciendas el auto e inmediatamente pongas el aire acondicionado, las luces y el radio. El error fatal de sobrecarga ocurre en los primeros 5 minutos. Lo ideal es encender el motor y dejarlo en ralentí, marcha mínima, durante unos minutos sin accesorios encendidos. Esto permite que la computadora estabilice los valores de inyección y que el alternador realice una lectura inicial de la resistencia de la batería. Posteriormente, se recomienda realizar un ciclo de manejo suave, permitiendo que la transmisión realice todos los cambios de marcha. Si notas que las ventanas no suben de un solo toque o que el reloj se desconfiguró, consulta el manual para los procesos de reset manuales antes de asumir que algo se rompió. En conclusión, cambiar la batería de un auto moderno ya no es un acto puramente mecánico, es una intervención quirúrgica en el sistema nervioso del vehículo. El error fatal no es el cambio en sí, sino la falta de respeto hacia la electrónica que lo controla. Desde la pérdida de memorias adaptativas hasta la destrucción prematura por falta de codificación, los riesgos son reales y costosos. La información es tu mejor herramienta. Saber que necesitas un salvamemorias, entender la diferencia entre AGM y ácido, y conocer la importancia del registro en el sistema BMS es lo que te ahorrará miles de dólares y muchos dolores de cabeza. Tu auto te lo agradecerá con arranques perfectos y una electrónica estable por muchos años. Nunca subestimes el poder de un acumulador de energía. Detrás de esa caja de plástico hay procesos químicos potentes y una carga eléctrica capaz de fundir metal o borrar memorias digitales en milisegundos. Si no te sientes cómodo realizando el proceso de registro electrónico o no cuentas con un salvamemorias, lo más inteligente es acudir con un profesional que cuente con el equipo de diagnóstico adecuado.
Al final del día, el costo de un servicio profesional siempre será menor que el costo de reemplazar una computadora de motor o un módulo de control de carrocería quemado por un chispazo accidental. Recuerda que tu vehículo es una inversión y la batería es su corazón eléctrico. Trátala con la precisión que la tecnología moderna exige y evita formar parte de la larga lista de conductores que aprendieron por las malas que un simple cambio de batería ya no existe en el siglo XXI. La prevención y el conocimiento técnico son la clave para mantener tu auto rodando sin contratiempos. Si este video te ha abierto los ojos sobre los peligros ocultos de cambiar la batería por tu cuenta, asegúrate de compartirlo con tus amigos y familiares. Podrías salvarles de una reparación innecesariamente costosa. No olvides suscribirte para más guías de mecánica avanzada, diagnósticos precisos y consejos que realmente protegen tu bolsillo. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has tenido problemas electrónicos después de cambiar la batería de tu auto? Estaremos leyendo sus historias y respondiendo dudas para que sigamos aprendiendo juntos. Gracias por acompañarnos una vez más y confiar en nuestra información técnica. Nos vemos en el próximo video aquí en Coche en Riesgo, el canal donde te ayudamos a dominar la tecnología de tu auto y a mantenerlo siempre en las mejores manos, las tuyas. Hasta la próxima, conductores.